Buenos días. La pregunta del día de hoy es, ¿cómo alentarnos si en esta pandemia nos hemos desanimado? ¿Cómo alentarnos? En primer lugar, no estamos hablando de nuestra fe, si está fallando o no, sino que las circunstancias propias de esta pandemia podrían haber hecho que nos desanimemos. Por ejemplo, si uno está enfermo, si uno de repente cayó enfermo o un familiar cayó enfermo, eso podría un poco desanimarnos. O capaz hemos perdido a un ser querido, ¿no? Un amigo, un pariente se murió en medio de esta pandemia. Entonces eso podría desalentar un poco nuestros corazones. O capaz en medio de esta cuarentena hemos podido ver las actitudes de repente egoístas de personas que pensábamos que eran diferentes, pero las vimos y eso también trajo un poco de desaliento a nuestro corazón. La falta de economía, el hecho de que no puedan salir a trabajar, no puedan sustentarse, eso también puede hacer que nos desalentemos. El aislamiento mismo de nuestra comunidad puede hacer que nos desalentemos. Porque es totalmente diferente cuando podemos estar juntos, podemos interactuar, podemos compartir nuestra fe, las cosas que nos han pasado, orar juntos, llorar juntos. Y como no tenemos eso ahora, eso podría ser también un motivo por el cual desalentarnos. Eh, de repente podríamos estar hasta en pecado. Podríamos estar pecando y no reconocemos ese nuestro pecado. Y entonces estamos alejándonos de Dios. Y eso obviamente va a desalentar nuestro corazón. Si no me estoy alimentando bien con la palabra de Dios, si no estoy creciendo y me estoy viendo cada vez más a la imagen de Cristo, esto puede desalentar mi corazón. Puedo encontrar desánimo porque uno debe sentir cómo crece en el Señor, ¿no? Es como cuando uno va al gimnasio y empieza a hacer ejercicios con pesas, ¿no? ¿Y qué hace el que hace ejercicio? Se ve al espejo para mirar que sus músculos están creciendo. Y cuando empieza a mirar que sus músculos crecen, entonces sigue haciendo los ejercicios, porque eso lo alienta a seguir adelante. Y si no vemos nosotros también un crecimiento espiritual en nosotros, podemos nosotros desalentarnos. Eh, y el haber dejado la palabra, el haber dejado de estudiar, el haber dejado de lecturar, puede hacer eso en nuestras vidas, en nuestros corazones. Sé que ahora por este medio podemos estarnos alimentando, pero como no estamos acostumbrados a alimentarnos así, y tal vez antes tú dependías básicamente de lo que las enseñanzas que recibías en la iglesia, ahora no sabes cómo alimentarte, entonces todo eso puede traer desalientos a nuestro corazón. Pero solo la palabra de Dios realmente puede traer algo diferente a nuestras vidas. Quiero que leamos el Salmo 119, verso 27. Miren, el salmista dice, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Miren, el salmista se sentía aquí, ¿no? Como lo grafica el mismo salmo, como que no entendía los caminos y que él quería entender los caminos de Dios porque estaba llenándose de ansiedades. Y él dice, susténtame en tu palabra, ¿no? Y eso es lo que nosotros necesitamos. Capaz estás con ansiedades por todo este tiempo de cuarentena, por el hecho de no haber trabajo, personas enfermándose, tú mismo has dejado de lecturar. Entonces, el salmista tiene esa ansiedad en su corazón y dice, susténtame con tu palabra, porque su palabra solo es lo único que nos puede dar ese sustento a nuestras vidas, a nuestra alma. Sigue más adelante el salmista, en el Salmo 119, verso 92. Ahora dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia,
ya en aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Entonces ya pasó un tiempo. El salmista ahora, ¿cómo se siente? Ahora el salmista ha visto que su palabra le ha reconfortado y ahora él se siente nuevamente vivo. Dice, si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Él sentía que estaba afligido, pero cuando empezó a leer la palabra de Dios, cuando empezó a deleitarse en la palabra de Dios, entonces dice, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Con sus mandamientos, con su palabra, el Señor nos vivifica. A nosotros, sus hijos, a nosotros los creyentes, ¿qué es lo que nos da vida? Su palabra. Y sigo adelante, en el mismo Salmo 119, verso 103, dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¡Wow! ¿Recuerdan cómo estaba antes el salmista? Estaba con ansiedad, estaba angustiado. Ahora ya empieza a disfrutar de la palabra de Dios. Y dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Oh, ahora sí es un banquete, es un desayuno continuo, el que está leyendo la palabra y dice, más que la miel, algo dulce a mi boca, y esto me provoca, me provoca gozo, tranquilidad, paz, y me dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Es más, se siente que tiene inteligencia, dice, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Ya apartó el pecado de su vida, todo pecado apartado, y ahora está caminando en el Señor. Y dice, ¿y en base a qué está caminando? ¿En base a las noticias? ¿En base a lo que está pasando afuera? No, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mi hermano, necesitas, si estás desalentado, necesitas alentarte con la palabra de Dios. Necesitas leer la palabra de Dios. ¿Y cómo vas a leer la palabra de Dios? Como siempre lo hemos dicho en la iglesia. No puedes llegar un día y agarrar tu Biblia y decir, voy a leer ahora esto. No, escoge un libro, cualquiera de los libros, si quieres del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Pero tienes que entender el libro, tienes que entender y saborear la carta que hacía escrita. Por ejemplo, puedo dar una sugerencia y podemos agarrar la carta de Primera de Juan. Primera de Juan es una carta muy hermosa, muy preciosa, y podemos entonces empezar a programarnos y leer. El día de hoy voy a leer Primera de Juan. Y Primera de Juan es una carta corta, ¿no? Donde podríamos leer un tiempo, y son 5 capítulos. Podemos leer los 5 capítulos el día de hoy y seguramente entenderemos algunas cosas y otras no. Mañana volvemos a leer Primera de Juan. Y pasado volvemos a leer Primera de Juan. Y durante una semana volvemos a leer Primera de Juan. Y van ustedes a ver el efecto que produce en nuestros corazones. Porque cada vez vamos, como dice el salmista, a adquirir inteligencia. Vamos a adquirir de esa palabra. Vamos a empezar a deleitarnos y va a empezar a hacer miel. Y las ansiedades, las angustias van a empezar a ir a un lado. Necesitamos acercarnos más a Dios. Necesitamos buscar al Señor, necesitamos acercarnos a Él, que Él es nuestro refugio, ¿no? Y a través de su palabra Él empieza a llenar nuestros corazones. Y tal vez tú digas, pero es que tú no has pasado lo que yo estoy pasando. Es que tú no sabes las dificultades que estoy teniendo. En el libro de Hebreos capítulo 12, verso 1, miren, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos nosotros y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta es una carrera. Esta es una carrera, pero con paciencia. No te puedes impacientar. Con paciencia. Con paciencia. Lee Primera de Juan un día. Lee Primera de Juan otro día. Si quieres puedes coger otro libro, Colosenses. Otro libro hermoso, precioso. Lees Colosenses desde el primer capítulo hasta el final. Segundo día, sí, vuelves a leer Colosenses. Tercer día, y así por una semana, por 15 días vas leyendo la carta y vas a ver cómo Dios va a ir hablando
a tu vida. Dice, porque estamos en una carrera, necesitamos despojarnos de lo que nos impide esta carrera. Y dice, ¿cómo debemos correr esta carrera? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice, puestos los ojos en Jesús, debemos aprender a mirar al Señor. ¿Y qué debemos mirar al Señor? Miren, Él también sufrió y eso es lo que nos está diciendo. Él también pasó un momento difícil, un momento de dolor. Dice, puestos los ojos en Jesús, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Sufrió la cruz. Hay sufrimiento ahí en él. Hay sufrimiento, hay dolor en medio de ese camino. Pero Dios da el ejemplo de Jesucristo. Dice que Jesucristo no estaba mirando las circunstancias en esos momentos, sino él estaba viendo adelante por el gozo puesto delante de él, porque él sabía que iba a resucitar e iba a estar nuevamente a la diestra del Padre. Nuevamente iba a estar allá en esa posición de gloria, pero tenía que pasar, tenía que atravesar este momento. De la misma manera, mi hermano, vamos a atravesar este momento, vamos a atravesar este tiempo. Dios va a empezar a cambiar cosas en el tiempo que Él decida cambiar. No sé si serán semanas o tal vez un par de meses, 2, 3 meses, no lo sé. Pero en todo este tiempo que todavía estamos aquí, debemos desechar las angustias, debemos desechar las ansiedades y alentar nuestro corazón con la palabra de Dios, puestos nuestros ojos en Jesús. Porque cuando podemos mirar lo que viene adelante, el gozo que viene adelante, entonces dice que Él pudo pasar la cruz. Y por tanto dice, verso 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que tu ánimo no se canse a desmayar. Dice, si tu ánimo está abajo, considera a Jesús. Él lo pasó. Considérale a Él. Mírale a Él. Pon tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo Jesús. ¿Qué necesitas para alentarte? Necesitas del Señor. Necesitas buscarle a Él. ¿Y cómo vas a buscarlo? En oración y conociendo más de su palabra. Tienes que hacerte una disciplina para orar y para leer su palabra. No solo lo que escuchas en un video, no solo lo que escuchas en la radio, no, tú tienes que sentarte, apartar un pequeño tiempo y leerte, por ejemplo, decía Colosenses, desde el capítulo 1, empiezas a leer Colosenses hasta el final, hasta el capítulo 4 el día de hoy. Mañana vuelves a leer Colosenses, los 4 capítulos. Pasado vuelves a leer Colosenses. Y en una semana vas a ver los efectos que su palabra hace en nosotros. Tal vez estamos angustiados, desesperados, pero su palabra nos va a llenar tanto que va a ser finalmente lumbrera nuestro camino. Mis hermanos, yo les animo a perseverar en la palabra de Dios, a perseverar en conocer a nuestro Dios a través de su palabra, su oración y a través de su palabra. Buenos días.